Otro mundo es posible de la mano de Álvaro Padrón, que ya está aquí con nosotras en el estudio, elogiando la mesa de Nada que Perder. Sí, me gusta esta cosa que nos hace más integrados, bueno, ¿no? Integradas, sí. O sea, no sé, veremos a ver si funciona. Medio nave espacial también, viste que te sentís. Es como una cosa, ¿no? Falta el comando acá. Claro. ¿No está acá? Y bueno, eso es secreto. Tienen afuera el comando. Sí. Está el Pulpo allí, ya está el Turco, ellos tienen por allí el ahí timón. Está el comando. Es así. ¿Cómo va, Álvaro? ¿Qué te traes, Álvaro? Me traigo, creo que andaba ahí unos titulares que ustedes dijeron hoy temprano y la verdad que con lo que acabo de escuchar, no lo pude escuchar todo, pero venía escuchando una parte de Diego que aterrizaba a los ejemplos de este asunto que se nos metió un poco en la agenda, ¿no? De que nos acusen de lavadores, y eso me parece que está bueno, por un lado, meterse un poquito más para entender, que él ya dio algunas pistas. Yo quería también un poco referirme a lo que significa que las cosas ocurran en Argentina y nos repercutan acá, ¿no? A veces parece que necesitamos eso para asumir temas que tenemos. Entonces, medio en broma con esto de que los viernes tratamos de aflojar un poco, yo decía que es como una telenovela lo que pasó esta semana de Uruguay en Argentina, ¿no? Es como, y voy a dar 2 capítulos de esa telenovela. De alguna manera fuimos noticia en Argentina por 2 episodios, y el primero, que es del debate de que nos acusen, ¿no? Hugo Alconada, el periodista, estaba también una jueza, sí, Sandra Arroyo, que complementó, porque al final entre los dos daban una versión bastante sólida, más allá de la forma de estar diciendo algo que pasaba en Uruguay. Y después tuvimos, en lo que yo llamo el titular del primer capítulo, a Mirta Legrand salvando Uruguay, ¿no? Quien no lo vio, que lo mire, porque es impresionante la reacción de ella, que por supuesto no tiene que ver con el contenido. Ella lo que dijo es: ay, no me digas eso de Uruguay, en esa cosa cariñosa, ¿no? Que por supuesto, repito, no se refirió a lo que los otros estaban planteando, que era un asunto muy serio. Ella era como: no puedo creer eso, o sí, no me toques. El cariño era de otro lado. Ahí está. Y seguramente con una cierta afinidad con el tipo de público que practica lo que estas otras 2 personas estaban denunciando. Porque nos puede gustar más o menos, pero en realidad lo que allí se dijo tiene un elemento de verdad. La forma no es la que nos gusta, mucho menos en el personaje. El periodista es un periodista muy provocador. Además usó un término que es: Uruguay es la Suiza de América, pero no porque fabrique chocolates. O sea, fue un estúpido, porque en realidad la relación con la Suiza de América no viene en relación ni a los chocolates, ni al lavado, sino a algo que después voy a enganchar, porque efectivamente fue parte de lo que La Calle dijo en un evento que tiene que ver con la forma en que Uruguay es como sociedad. Y eso sí, aunque nunca me gustó esa referencia de la Suiza, en una época se relacionaba a pensar en un país potente, digamos, ¿no? No por el tamaño, sino por las características. Entonces, todo ese combo, mi punto es que lamentablemente se necesitó de eso para volver a traer a Uruguay un tema que es extremadamente grave. Diego recién lo aterrizaba de manera brillante en casos, ¿no? Para que viéramos que esas cosas están pasando, pero más allá del show y de la chicana porteña, a mí me parece que deberíamos haber sido capaces de escuchar a 4 voces claves que en los últimos 12 meses estuvieron presentes en este debate aquí, no en este debate, sino con este tema aquí en Uruguay. El primero fue, digamos, un experto contratado por Uruguay, por la presidencia, para hacer una cosa que se llama evaluación de riesgos sobre lavado de activos. Diego explicó, ¿no? Esto de lavado de activos parece una cosa más sofisticada, en realidad es lavado de plata. Claro. O sea, es plata que se consigue a través del crimen y que se necesita incorporar al mercado legal para que pueda funcionar. Por eso se llama lavado, es un invento de los norteamericanos a partir del lavado de autos. Los lavados de autos en Estados Unidos se había vuelto un sistema de blanquear la plata. Entonces, no sé si se acuerdan, en Breaking Bad aparece en un momento una oportunidad de comprar
para su esposa un lavadero de autos, y era la forma en que de podían... hecho lo compra. Sí. Bueno, esa imagen de lavado viene de ahí, y entonces este experto que vino a hacer esa evaluación de riesgo sobre el lavado de activos, Alejandro Monte de Oca, dijo públicamente que en Uruguay no se da importancia al tema de la corrupción y por lo tanto a los organismos encargados de prevenir y combatir el lavado de activos. El principal problema es que no hay investigaciones, y ustedes empiecen a escuchar esa palabra porque es la crítica más importante. De hecho, es a lo que se refiere la jueza más que el propio periodista en el programa de Mirta Legrand. Y yo creo que está muy bien que se ponga el foco ahí porque es lo que está pasando. Y él dice, no hay investigaciones frente a delitos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas o la corrupción. Digo, para de vuelta enganchar con Diego, estos son los lugares, los conceptos, los focos en donde hay este tipo de prácticas. O sea, repito, narcotráfico, contrabando, tráfico de personas y corrupción. Es de ahí donde se hacen negocios que generan recursos, activos, plata, que luego es necesario lavar para que ingresen al ámbito formal. El segundo que habló de esto, y capaz que se acuerdan porque hizo mucho ruido, fue el consejero político de la Embajada de Estados Unidos, sí, el año pasado también, Eric Gillan. Sí. Él, en un seminario sobre lavado de dinero en el Banco República, dijo: hay organizaciones criminales actuando en Uruguay y están recibiendo dinero por ese servicio. Ese dinero hay que lavarlo, y al lavarlo lo reinvierten en sus crímenes. ¿Por qué me importó además de, miren quién lo dijo, ¿no? Que nadie hable después que esto es una manija de la oposición, o en este caso una manija de argentinos. O sea, lo dijo este señor, ¿no? Que además levantó mucho vuelo, no tanto por el tema del lavado en sí, sino porque sorprendió en esa intervención que dijera con tanta claridad que el problema del narcotráfico estaba presente en Uruguay. Sí. Después el lavado era como una segunda cuestión, pero el foco en ese momento lo pusimos todas y todos en decir: te lo está diciendo la Embajada de Estados Unidos. Ahí empezó toda la discusión también de qué pasaba con la DEA, en fin. ¿Por qué digo servicios? Porque cuando hablamos de narcotráfico uno dice, pero para un poco, primero, acá producción no hay, ¿no? Porque no hay plantas, o sea, una discusión es el cannabis, yo estoy hablando de lo que es el volumen gigante. América Latina es productor, lo es Bolivia, lo es Colombia, lo es México, no es Uruguay. Entonces no somos productores, tampoco somos un mercado importante de consumo. Somos tres gatos locos, hay consumo, es complicado, pero esto no es Estados Unidos y Europa, que es donde está, digamos, el interés. Y por lo tanto, esa discusión que existió siempre de cómo se combate, si quemando las plantaciones o cortando el consumo en el norte, que está muy bien, Petro lo discute muy bien, no está Uruguay ahí. Entonces, ¿qué papel jugamos acá? El de los servicios. ¿Qué servicios damos? Tránsito, sí, mucho últimamente, acopio, y ahí hay todo un asunto. Claro, eso también empezó a aparecer hace no tanto, ¿no? No tanto, pero a mí me importa mucho más la otra pata de los servicios, que es la que trae este asunto que nos trajo Mirta Legrand o su programa, que es el servicio de lavado. O sea, de que en Uruguay efectivamente hay condiciones para que ese dinero mal habido se transforme en un dinero legal. Sí. Y yo diría un poco más que servicios de ese estilo, porque algo tiene que ver con cosas que contó Diego, que es que, por ejemplo, un ex jefe de policía de Punta del Este dijo en un momento: sí, están acá los narcotraficantes, pero no molestan. Ese es otro servicio, el de tener gente así, porque Uruguay hace medio la vista gorda, con el argumento de que, bueno, están acá, y algunos llegó a decir, y traen mucha plata. Y entonces, algo que funciona mucho en otros países. Exacto, ¿no? Pero entonces ya no solamente estamos reconociendo, o como dicen estos expertos, de que se controla poco, se investiga poco, sino hasta que nos parece un poco bien también de que esa plata esté por acá, porque, bueno, al final esa plata entra a Uruguay, compran cosas, ya escuchamos, claro, impresiona mucho lo de los autos, pero imaginen, el auto es una puntita de toda la plata que invierten. Sí, todo el sector inmobiliario. Que lo hacen de vuelta, y por eso hay que tratar de simplificarlo para que la gente no se maree, lo hacen para lavar la plata, para que la plata pase a ser legal. Entonces, claro, si vos tenés millones de dólares, pero los tenés adentro de bolsos, si vos lo podés transformar en apartamentos, en campos, en autos, en yates, y seguí, ahí eso después sí lo podés vender.
Sí, sí. El punto es cómo haces para pasarlo de los bolsos a cada una de esas cosas. Porque después que lo lograste... Después que lo ingresás al sistema, ya está. Ya está. A partir de ahí, vos volvés a vender un auto, volvés a vender un campo. Incluso está estudiado que la diferencia entre la plata que pones y lo que compras, hay un porcentaje que desaparece, porque es ese porcentaje que se cobra por estar aceptando ser intermediarios, pueden ser estudios jurídicos, pueden ser bancos. Y en estos días se arma lío otra vez con los bancos. Sistema financiero que para cada una de nosotras y nosotros se vuelve insoportable, porque te preguntan no sé cuántas cosas, incluso a empresas y demás, pero parece que algún agujero hay, porque esta plata está en Uruguay y se lava. Entonces, después hubo dos voces mucho más importantes para mí, que son uruguayas. Ricardo Gil Iribarne, ustedes lo conocen, lo han tenido aquí, es presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que él decía el problema no es la normativa que existe, sino la aplicación. Y sobre todo, vuelve a decir la misma idea, y falta investigación. Leonardo Costa, nadie puede decir que sea de oposición o que le esté complicando la vida al gobierno, ¿no? Secretario de Presidencia entre el 99 y el 2005 de Jorge Valle, fue el más duro de todos. Dice, Uruguay tiene un serio problema de supervisión en materia de lavado de activos. Hay una institucionalidad de cartón, me impresionó mucho esa frase. Nos puede molestar, pero algo de razón tienen estos dos personajes que estuvieron en el programa de Mirta Legrand, dice Leonardo Costa. Tenemos una actitud autocomplaciente. Me parece muy importante esto. Y claro, esa actitud autocomplaciente aumenta cuando la crítica viene del lado porteño, ¿no? Nos salta esa cosa. Entonces, ¿cómo engancho yo esto a lo segundo que quería decir o al segundo capítulo de la telenovela de Uruguay en Argentina, que tiene que ver con los dos viajes de nuestro presidente a dos eventos, ¿no? Esto que nos dice, ¿se acuerdan cuando el periodista dice, los uruguayos siempre dicen que los argentinos somos corruptos, ¿no? Faltó que se acordara especialmente de Valle, ¿no? Son todos unos chorros del primero al último. Pero claramente es lo que él estaba recordando hasta por la cara. Le veías esa bronca de decir, bueno, no hay problema en que nos acusen ellos de esto y nosotros, ¿por qué no decimos que son lavadores? Bueno, en ese mismo momento se estaba dando el primero de los encuentros a los que participó nuestro presidente, que es el Foro Yao Yao en Bariloche, un lugar increíblemente lujoso, en donde se reunió la élite del empresariado argentino. Milei ahí, que no estuvo en el mismo momento que Lacalle, frente a esa élite empresarial dijo algo que tiene mucho que ver con esto que yo acabo de plantear para ubicarlo en el plano conceptual y político. Él dice, estaba hablando de la fuga de dólares de Argentina hacia el resto del mundo y dice, se van los dólares y, se refiere al gobierno anterior, ponen control de capitales para evitar esa fuga. Y el que se fuga, por lo tanto, es un delincuente. ¿Cuál era su idea? Estaba planteando lo que pasaba antes. Decía, bueno, hay gente en Argentina que decide sacar su plata de Argentina. Y lo limitan. Y sin embargo el gobierno lo que termina haciendo es, para que eso no ocurra, pone control de capitales y al poner controles, si alguien los evade, lo que está pasando es que pasan a ser delincuentes. Él narra eso y después dice, en realidad no son delincuentes, son héroes que lograron escaparse de las garras del Estado. O sea, un presidente de la República estaba diciéndole a quienes hacen eso que hasta ese momento los estaban controlando y los estaban, si evadían ese control, catalogando como delincuentes, pero él pasaba a considerarlos héroes. Bueno, en Argentina hay una denuncia por apología al delito contra Milei por esa frase, porque en realidad él lo que está diciendo es, son héroes si ustedes sacan la plata de Argentina evitando los controles estatales, porque en el fondo lo que están haciendo es evitando las garras del Estado. Esa idea que él tiene contra el Estado, esa supuesta idea libertaria. Claro, su frase reiterada del Estado es una organización criminal, es fuertísima, ¿no? Pero no son criminales, sino héroes, claro, quienes evaden impuestos, porque, a ver, vamos a entender, lo que se pretende con evitar la evasión, la fuga de capitales, es que no se evadan impuestos y que se paguen esos impuestos en el país donde se generó la riqueza. Aprovecho para decir que en Uruguay tenemos 10.000 millones de dólares
de uruguayos y uruguayas depositados en el exterior. O sea, también nos pasa eso. Y yo me pregunto, ¿consideramos a esas personas héroes? Que hicieron la plata acá y la sacan a otro país para evadir impuestos porque esa plata va a paraísos fiscales, que en realidad son lugares donde no se cobran impuestos. Entonces, ¿son héroes esas personas? Bueno, para Milei sí. Tema que debería ser mucho más central en esta discusión de campaña electoral, ¿no? Imagínate. Porque hablamos de los impuestos y además no hablamos tanto de los depósitos en el exterior. No queremos aumentar los impuestos, parece ser un karma de la política uruguaya, pero no tenemos problema con la gente que saca la plata de Uruguay para no pagar impuestos, ya no solo es para evadir, eso es un crimen. Está mencionado en el programa del Frente Amplio, está la mención, eso lo leímos el otro día. Pero es para todo el sistema legal uruguayo un crimen, claro. Milei acaba de decir, un presidente de un país acaba de decir que eso no solo no es un crimen, sino que son héroes. ¿Por qué asocio esto al segundo capítulo, que es, si le tengo que poner un título, así como dije, Mirta Legrand salvó a Uruguay, este título es La calle se mudó a Argentina? Porque la verdad que la frecuencia con la que está viajando a Argentina es sorprendente, ¿no? El problema es que son 2 viajes a eventos privados. No está siendo en carácter de presidente, ni de jefe de Estado, ni con su par, no solo el presidente, sino el Estado argentino, teniendo una actividad oficial. En los 2 casos estuvo el presidente, pero quiero decir que en los 2 casos no coincidió con la calle para escucharlo. Digo porque ahora hay mucha cosa diciendo, no, la calle le dio unos palos a Milei. Bueno, no lo estuvo escuchando, llega más tarde Milei al evento que voy a decir después, que es el último que ocurrió. Entonces, está claro que Milei no está priorizando la relación con Uruguay. Porque, no, claro, iba a decir eso. De hecho, viene posponiendo una visita, ¿no? O sea. Así es, todavía no tuvimos un encuentro formal entre los dos, no solo los 2 presidentes, los 2 estados. Es mucho más que un encuentro de presidente. No es un asado, no es un saludo en una cena, es una reunión que se prepara mucho, que tiene equipos enormes, prácticamente la mitad de los ministerios de cada país viajan, sobre todo cuando se trata de relaciones bilaterales, y hay de todo arriba de la mesa, y en el caso nuestro, muchísimo por discutir y muchísimo de interés. Entonces, primer encuentro de este Lacalle mudado a Argentina, decíamos hace un rato, Yao Yao, un lugar de lujo en Bariloche, élite empresarial conservadora, no todos los empresarios son así, estos eran empresarios hiper ricos, pero además autodeclarados conservadores. Ellos mismos dicen, nosotros somos esto, en particular algunos que pusieron mucha plata para que ganara Milei. Me importa mucho el carácter del evento. Fue a puertas cerradas, el nivel de secretismo fue increíble, nadie conocía la agenda, ni siquiera se conoce actualmente. Hubo todo un sistema de trabajo elaborado por una universidad inglesa, es decir, estamos frente a primero, ya existe hace tiempo, es una forma de crear poder. Sí, no era además súper amplio porque hay otros eventos de este tipo donde pagando cierta cantidad se puede ingresar. Acá creo que eran 100 y algo. Y eso de las élites no solo casi argentinas, secta, sino de América Latina, ¿no? Casi una secta. A mí no me importa que existan esas cosas. Me importa que el presidente de Uruguay participe. Claro. Porque lo legitima. Porque esa pregunta tendríamos que hacernos. ¿Por qué? Bueno, y fue los que estuvieron presentes, de hecho, Santiago Peña, Lacalle Pou y Milei, ¿no? Mirá qué trío. Yo voy a eso, porque también está la señal de al lugar que vas. ¿Por qué? ¿Lo estás legitimando en nombre? Sos el presidente de Uruguay. Eso, no te sacás el saco, la corbata y tu cargo, lo pones en un ropero y vas. Eso lo puede hacer en algún plano, hasta ahí nomás también. Es muy discutible incluso la actividad privada de un presidente. Pero esto ya no es una actividad privada, es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué dar esa señal? ¿Por qué legitimar ese espacio? Y luego, como decía Sofi, ¿junto con quiénes? O sea, 3 presidentes de la región en los que de alguna manera estás dando también una señal de cuál es tu círculo de confianza. La segunda es la reciente, la cumbre liberal, le llaman algunos, la Fundación Libertad, es que lo convoca. Otra vez, ¿no? ¿Por qué ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la elección de ese espacio? ¿Legitimando qué? Y además, de vuelta, las compañías. Aznar, qué personaje. Macri, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, un personaje bastante poco conocido, porque en realidad duró 1 año y medio en la presidencia
con la muerte de Banzer. Después compitió muchas veces con gobiernos, con candidatos posteriores, sobre todo de izquierda. Y voy a nombrar otro que estaba ahí, que pasó un poco desapercibido, pero es que es clave, que fue el ministro de Economía de Brasil de Bolsonaro, Guedes, que por supuesto es admirado por ese núcleo que organizó este evento, porque probablemente fue de los ministros de Economía más radicales en la aplicación de una nueva agenda neoliberal, y seguramente coincidiendo mucho con Milei. A ver, se ha hablado mucho del contenido de la intervención de Lacalle, ¿no? Se puede decir que dijo cosas que luego no practica en Uruguay, es verdad, o sea, habló en un tono que no es el tono del gobierno uruguayo en las políticas públicas, por momentos hasta contrario, pero, en fin, campaña pasa que también, ¿no? Siempre pasa cuánto miramos en comparación, ¿no? Y ahí teníamos, claro, en comparación con Milei, en lo que surgió también, claro, el discurso de Lacalle, incluso lo que hace acá las políticas de Lacalle, al lado de las políticas de Milei con el Estado, son lo mismo. Claro, pero yo creo que es válido que algunos estén diciendo que dijo algo. Sí, se dice una cosa y se hace la otra. Exacto, pero yo repito, creo que eso es la campaña electoral, ¿no? Quiso que lo que apareciera en Uruguay lo pusiera en un estatus de una persona con esas visiones. Por lo tanto, alguien puede también criticarlo que se vistió con traje ajeno, porque usó mucho la idea de la marca uruguaya, ¿no? Y en Argentina eso es muy apreciado, entonces fue como, era obvio que esto que vos decís, comparado con Argentina, Uruguay siempre suena fantástico, en fin. La Suiza de América. También, sí, exactamente, devolviendo al tema. Entonces, también alguien puede decir, al final se hizo medio el duro, pero se cuidó, porque Milei no lo estaba escuchando. O sea, hubiera sido fuerte que al estar hablando de esa manera lo mirara, y cuando bajaba encima lo tuviera. Bueno, no pasó, eso se sabe poco en Uruguay, pero en realidad Milei llegó después, ya había hablado Lacalle. Dijo cohesión social, Estado fuerte y no grande, separación de poderes e instituciones, esto, dijo, querramos o no, se lo debemos a los partidos. Quiero decir dos cosas sobre esto, ¿no? Me llama la atención el querramos o no. La pregunta es, ¿querés o no querés vos? Porque dice, se lo debemos a los partidos. Y cuando decís querramos o no, ¿cuál es tu posición? Porque le estabas diciendo a algunos que capaz que estaban ahí y no querían eso, pero lo tenían que aceptar, que es que los partidos fueran fuertes. Pero ¿cuál es tu opinión? Sonó a una relativización de la propia afirmación. Y después dijo algo que yo creo que fue un error, porque él no lee, entonces a veces... es muy bueno hablando, y creo que siempre no leer ayuda a generar más impacto en la gente, pero te hace correr esos riesgos. Dijo, sin partidos fuertes es más riesgosa la democracia. En verdad, la democracia nunca es riesgosa. No, claro. Creo que debe haber querido decir, se generan más riesgos en la democracia, pero repito que hubo un momento en el que yo sentía a un Lacalle, esto le pasó antes de ser presidente, que él cometía errores en relación a hacer un esfuerzo por decir algo que no pensaba. Ajá. ¿Se acuerdan? Esto se trabajó mucho, los equipos de Lacalle han trabajado mucho para evitar que eso le pase, que cuando tiene momentos de mucha sinceridad no diga cosas que son inconvenientes. Claro. Recuerden la campaña anterior, no la que gana. Claro. Le pasó eso. Entonces se ha trabajado mucho para evitar que esto nos pasa a todos, ¿no? Pero a un político es más grave, porque lo que dice impacta, y claro, si está queriendo decir algo pero no está convencido, se le nota. Bueno, yo creo que acá dijo cosas, porque además parte de su argumento era que estas cuestiones limitan la actitud del gobernante, contienen, o sea, estaba tratando de explicar que al final es algo que molesta un poco al líder, ¿no? Pero que al final es una garantía. Si todo esto lo hubiera dicho delante de Milei, era realmente impresionante. Y yo creo que en Argentina lo están tomando así, para bien, y hacen bien en hacerlo. Pero no estaba Milei. Bueno, igual no deja de ser un discurso que se da ahí, ¿no? En Argentina, en ese ámbito. Está teniendo un impacto increíble, ¿eh? En Argentina es impresionante, así que está. ¿Por qué yo traigo este punto? Porque no quiero ni discutir el contenido, ni decir por qué Lacalle, si le sirve en Uruguay. A mí me preocupa lo que representa todo esto para el país, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué nos hace bien o nos hace mal? Entonces, empiezo por el primer punto, que ya lo tocamos. Después de casi medio año, seguimos sin una cumbre bilateral. Nunca pasó. Entonces, es grave.
porque al mismo tiempo alguien va a creer que sin embargo hay relaciones. Por supuesto que hay relaciones, ¿no? Digo, sigue habiendo embajadores, sí. Pero que de alguna manera las visitas de la calle están dejando pasar este asunto. Porque, digámoslo con claridad, no es que Uruguay no quiera esa bilateral, no es que la calle no quiera que ocurra, ya no sabe más que decir, lo ha anunciado muchas veces, desde aquella llamada de las 4 de la mañana que están diciendo tiene que ser, y no es que Milei no viaje, ya yo diría que ha sido de los presidentes argentinos último que ha viajado más, en muy corto plazo, entonces no le importa, y eso es grave para nosotros, porque quedan un montón de cosas sin resolver y sin avanzar, pero además es grave que no se marque eso como un problema y que al contrario se acompañe en reuniones informales, en lugares hiperdiscutibles, y que por lo tanto se dé la imagen de que sí está funcionando la cosa un poco. Entonces, así no se hace política, y menos de parte del presidente, lo podría hacer algún líder político, alguien, pero un presidente está dando una mala imagen de Uruguay en donde parece que no nos importa que las cosas se hagan bien. Nunca pasó. Alguien me puede decir, bueno, tampoco hay una bilateral con Brasil. Qué novedad. El tema es que a Brasil no le importa tanto, ni le cambia la vida. Es al revés. Argentina necesita la bilateral con Brasil. Y si no, miren lo que hace la canciller Mondino, que se mata por tratar de evitar tener a esta altura más problemas con Brasil. Paréntesis además, lo que le hizo Milei a Lula, ¿no? Claro, invitar a Bolsonaro a la Asunción, tener a Guedes ahora en un evento, o sea, todo el tiempo lo provoca. Entonces, Brasil, que no precisa tanto de Argentina como Argentina precisa de Brasil, lo está poniendo en el freezer. Es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros, que es que nos afecta mucho esta no reunión. Peor todavía es usar el evento de los otros días para agradecerlo del dragado. O sea, no solo no cuestionás que no se haga la bilateral, no solo legitimás la situación yendo, sino que encima cuando tenés oportunidad, en vez de decir estamos esperando tener una reunión como corresponde, le agradeces al presidente que no estaba y a la ministra de Relaciones Exteriores que sí estaba en una de las mesas al lado del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, o sea que también había un poquito más de Estado, no era solamente el presidente, le agradeces como si hubiera sido una cosa mágica, y lo dice así, de un día para el otro. Miren lo que significa cambiar de mentalidad, que haya habilitado el dragado a 14 metros en el puerto. Muy complicado. Segundo, entonces, punto crítico para mí es, ¿qué imagen deja Uruguay al participar de este tipo de eventos y de la compañía, esta combinación que hace Sofi, ¿no? Lugar y quienes participaron, ¿qué imagen estamos dando? ¿A qué club nos estamos de alguna manera sumando? ¿Y de quiénes nos estamos alejando en la ecuación de la región? Una región que necesita de equilibrios, de consensos, no de polarizaciones. Tercer punto, ¿no era que íbamos a evitar las alineaciones ideológicas? ¿Se acuerdan, no? Se acabó la posición ideológica, las amistades, era el discurso de este gobierno cuando empezó diciendo que lo anterior había sido sumarse a clubes ideológicos. Bueno, no hay un episodio en donde la calle no termine consolidando esa idea. Entonces, lo vuelve a hacer ahora. Con quienes se juntan, con quienes se distancia, a quienes critican o a quienes va y respaldan. Después, yo no tengo dudas que las 5 frases que se usan hoy en Argentina para de alguna manera sintetizar el discurso de la calle son compartibles, más allá de lo que acabamos de decir, pero son compartibles. Ahora, en el único momento que habló de política internacional en el discurso fue para darle otra vez un palo al Mercosur. O sea, para volver a plantear que el Mercosur es un corset. Trajo de vuelta aquella frase, el término famoso que lo había hecho pelearse con Alberto Fernández, ¿se acuerdan, no? Entonces, justo en Argentina, un palo al Mercosur, otra vez. Y esto tiene que ver con quién se alinee, con quién no en la región y a qué contribuye y a qué no hoy en la región, que precisa más que nunca volver a recuperar el músculo de la integración. Porque, ¿qué dice? Queremos entrar en la cancha grande. No podemos seguir inmóviles en un mundo que avanza tan rápido. Es increíble que vea un mundo al revés de que existe. O sea,
el mundo que ve la calle no existe. El mundo no se está abriendo. El mundo no está esperando a Uruguay con los brazos abiertos. No es verdad. El mundo se está armando en bloques que se van a cerrar y que si no tenemos uno suficientemente fuerte, estamos afuera. Y él está dinamitando ese bloque. Pidiendo libertad, ¿para qué? Es una gran mentira, o por lo menos es un error de análisis. Y lo va a decir a ese lugar que por supuesto lo aplaudieron, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué hace esto? Y con esto termino. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué un presidente de un país actúa así? Afectando la política exterior, la afecta, porque repito, queda poco serio Uruguay acompañando cosas sin exigir que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es una reunión formal. Afecta la imagen, aparece al lado de Milei y de otros líderes difícil de tragar, pero al mismo tiempo se diferencia. Bueno, creo que lo dije en la última columna, estamos frente a un presidente que está construyendo un liderazgo regional para tener la oportunidad de ser un interlocutor durante un periodo en el que si no puede quedar de alguna manera fuera del circuito de visibilidad. Quiere ser el distinto en la región de derecha. Quiere ser una derecha más civilizada, democrática, moderada, equilibrada. Por eso hace ese juego tan raro de ir a la Argentina a avalar un espacio, una lógica, pero al mismo tiempo a decir cosas distintas. O sea, está construyendo un liderazgo que le permita ser un interlocutor regional en donde otros no lo van a hacer. Él no va a disputarle a sectores progresistas y de izquierda. Claro. ¿Dónde puede caber? En diferenciarse, pero al mismo tiempo no pelearse, con actores que han radicalizado la agenda de la región hacia la derecha extrema. Yo no creo que eso sea algo que haya que prohibirle. Siendo presidente, debería cuidarse de hacerlo, ¿no? Tendría todavía que estar ejerciendo durante un año el esfuerzo máximo por representar los intereses de Uruguay. Ahora, lo que más me preocupa es el costo que eso tiene para Uruguay. Lo que haga Lacalle dentro de un año y durante 5 años hasta quizá volver a intentar ser presidente de este país, es un problema de él. Pero cuando eso pone en riesgo aspectos tan importantes para el país, yo creo que es donde tendría que estar el foco. Yo lo correría de algunos aspectos, no digo que no sean importantes, de lo que dijo, de dónde lo dijo, sino que diría por qué se está actuando de una manera que pone en riesgo y afecta lo poco que le va quedando de prestigio a la política exterior uruguaya y sobre todo nos quita la oportunidad de ser lo que tenemos que ser hoy, un país relevante para construir región y actuar a nivel internacional. Lo que acaba de pasar en estas 2 semanas es todo lo contrario, incluyendo este asunto de que nos ubiquen como lavadores de dinero. Otro punto más, yo que decía, ¿no? Mejor que no pase más nada con la política exterior uruguaya. Estas 2 semanas fueron como 2 platos de sopa y créanme que aunque después nos quede sonando esa imagen de un estadista hablándole a un país como Argentina y a Milei en particular diciendo cosas, no nos compremos esa foto, porque esa foto detrás tiene un objetivo que yo creo que es muy complejo, muy individual, que sin embargo nos afecta en lo sustantivo, que es la capacidad de que Uruguay deje de hacer papelones. Gracias, Álvaro Padrón. Gracias. A ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.